Buena tarde para todos nuestros asistentes. Desde el área de bienestar les damos la bienvenida al conversatorio Adicciones vista desde la perspectiva familiar. Antes de iniciar, se solicita autorización de manera previa, expresa e informada a todos y cada uno de los participantes de este conversatorio para grabar y hacer uso y tratamiento de los derechos de imagen y sonido con el fin de ser usados como recurso educativo de la institución, además de posiblemente reproducir, editar, distribuir, exhibir y comunicar. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la jefe de bienestar, Sandra Higuera, y a los miembros de la confraternidad Naranón, Edwin, María Paula y María C. Bienvenidos. Gracias, Luisa. Buenas tardes a todos. Bueno, este espacio es muy importante para nosotros como bienestar universitario porque en el ejercicio de nuestra labor profesional en el acompañamiento de nuestros estudiantes y las familias, hemos identificado una realidad innegable, que es la exposición al consumo de sustancias psicoactivas y la afectación que esta produce en nuestros estudiantes y en las familias. Por eso, en este conversatorio quisimos invitar a la confraternidad Naranón para que nos comparta su experiencia y todas las personas que sientan la necesidad o la inquietud por conocer ese proceso y por aliviar un poco la circunstancia de tener un familiar que está consumiendo y que es adicto a sustancias psicoactivas, pueden hacerlo. Antes de iniciar, quiero invitarlos a todos a que miren el chat. Allí hemos puesto, junto con la orientación del equipo que nos acompaña en Naranón, un formulario de 20 preguntas. La invitación ahorita que les queremos hacer es a que lo diligencien. Ese formulario les va a permitir saber un poco si ustedes necesitan o no Naranón para unas reflexiones que vamos a realizar más adelante. María Cecilia, te agradezco infinitamente tu paciencia. Hemos venido charlando a lo largo de ya bastante tiempo. Te doy la bienvenida, al igual que a Edwin y a Paula. Gracias por compartir este saber. Quiero comenzar, María Cecilia, con dos precisiones que me hacías ayer, muy enriquecedoras para las personas que estamos ajenas a la confraternidad. Y es, por un lado, que cambiemos un poco el lenguaje de la codependencia para volverlo un lenguaje de empoderamiento, un lenguaje de independencia más bien, y de tomar como poder y control de la vida. Es como la primera precisión que me hacías ayer. Y lo segundo, lo que tiene que ver con que Naranón es una confraternidad, ¿no? Que es como una reunión de pares, de pares de vida, de experiencias de vida. Entonces, sin más preámbulo, quiero contarles que una adicción, en términos generales, una adicción es entendida como un consumo de alguna sustancia o la práctica de alguna actividad que se vuelve como inmanejable para la persona y que comienza a afectar distintos ámbitos de su vida, que comienza a desencuadernar o desorganizar diferentes ámbitos de su vida, que le afecta para tomar decisiones. Y quiero comenzar con este marco grande de una adicción que puede ser a muchas cosas, puede ser a una sustancia, puede ser a una actividad, puede ser a una persona. Hay muchos tipos de adicciones. Y particularmente, entonces, el conversatorio de hoy gira alrededor de esa adicción, pero enlazada con las familias. María Cecilia, Edwin, gracias. Te quiero preguntar, Edwin, inicialmente que nos cuentes qué es Naranón, en qué consiste Naranón. Bueno, muy buenas tardes, Sandra y Uniempresarial. Gracias por la invitación. Bueno, hoy queremos precisamente hablarles de los grupos de familia Naranón como un recurso a la comunidad para la recuperación de las personas afectadas por la adicción de alguien. Los grupos de familia Naranón son una confraternidad mundial sin ánimo de lucro para todos los familiares y amigos de adictos cuyas vidas o han sido afectadas por la adicción de alguien muy cercano. Naranón, como programa de 12 pasos, ayuda al compartir la experiencia y fortaleza y esperanza de sus miembros. Bueno, te cuento que, y les cuento que en Colombia tenemos 37 grupos en las principales ciudades y hace 33 años se fundó el primer grupo en la ciudad de Medellín. ¿Qué hacen estos grupos? Entonces, estos grupos, las personas se reúnen para aprender que el abuso de las drogas es una enfermedad
compartir los problemas que genera de pronto esta enfermedad en la familia, estimular al adicto a buscar ayuda, reemplazar la desesperación por esperanza, mejorar la actitud familiar y ayudar a recuperar la autoestima de los miembros. Bueno, cada grupo de familia tiene un solo propósito y es ayudar a las personas afectadas por la adicción ajena. Bueno, ¿cómo se logra la ayuda a estos familiares? Entonces, practicando los 12 pasos, nosotros tenemos 12 pasos que son unas herramientas básicas para la recuperación de estas personas. Estos 12 pasos salieron de Alcohólicos Anónimos y estos 12 pasos están enfocados en la recuperación de la familia. Además, también hay unas herramientas que tiene el programa que ayudan a que las personas se recuperen. Entonces está el anonimato, las reuniones, los compartires, el servicio, la literatura, los lemas, el poder superior, padrinazgo, los 12 pasos, las 12 tradiciones, el teléfono, chat y experiencia, escribiendo experiencias. Bueno, también cómo se recuperan las personas que llegan a Naranon, comprendiendo y estimulando a todos los miembros aquejados por la adicción ajena, dando la bienvenida también a esas personas y alivio de los que van llegando, esos recién llegados, haciéndoles sentir que ya no están solos, ¿no? Porque pues a veces en las casas no es fácil comentarle a los familiares porque va a haber como un juicio, un señalamiento. Entonces, cuando estamos entre pares, personas que pues conocemos la problemática, pues entonces es más fácil hablar del problema. Hacer disponible la información, bueno, eso lo hacemos en hospitales e instituciones, eso es parte del servicio. Dice, y también como resultado de este trabajo, de estas herramientas, pues se cambia la actitud frente a la enfermedad familiar de la adicción. Naranon como confraternidad no tiene otra afiliación diferente a prestar la ayuda mutua entre los miembros, ¿sí? Que exista o haya existido un problema de adicción de un pariente o amigo. La confraternidad no es de carácter profesional, es un programa sencillo de 12 pasos donde los miembros dicen cómo han solucionado sus circunstancias a través del programa con su propia experiencia, fortaleza y esperanza. Cooperamos con los profesionales de la salud, siendo fuente de recuperación y apoyo para las personas afectadas que ellos atienden, ¿sí? Entonces puede ser como un complemento porque, por ejemplo, los terapia, entonces el mantenimiento lo pueden hacer a través de estos grupos de apoyo. Quinto, Naranon no es un programa religioso, ¿sí? Pero sí es una forma de vida espiritual. Dice, la experiencia de los miembros dice que al trabajar estos 12 pasos puede traer la solución prácticamente a cualquier problema. Bueno, una parte muy importante del programa Naranon es el anonimato, ¿sí? El anonimato es algo indispensable. Los grupos de familia Naranon es uno de los principios espirituales más importantes de esta confraternidad, y es porque los miembros, no es solamente que los miembros se presenten sin apellidos, ¿sí? No solamente es eso, es también la igualdad, ¿no? La igualdad, dejando afuera las afiliaciones, la religión, las políticas, las profesiones, porque bueno, ahí solamente atendemos una causa común y es que estábamos afectados por la adicción de alguien y venimos a recuperarnos a través de las herramientas del programa. Entonces también hace parte del anonimato, el anonimato de los adictos, ¿sí? Que son nuestros familiares, que de pronto son esas personas o amigos también, porque inclusive también en las empresas los empleadores tienen adictos a su cargo, entonces pues no saben qué hacer con ellos. Entonces también va a esa parte. Bueno, en cuanto a Naranon también es autosostenible, ¿sí? Se sostiene con sus contribuciones voluntarias de los miembros, no se reciben contribuciones externas. El programa es de atracción, no se publicita, pero sí se utilizan herramientas de recuperación para pasar el mensaje. Por eso es tan importante el anonimato, para no personalizar el programa, ¿sí? Ahora en pandemia, por ejemplo, se están utilizando varias plataformas virtuales para poder hacer las reuniones. Bueno,
También quiero decirles que Naranón es independiente, no respalda ni financia ni presta su nombre a ninguna empresa en particular para evitar desviarse de su objetivo principal, que es el primordial, que es la recuperación de esas familias afectadas. Los grupos de familia Naranón no tienen opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades. No nos mezclamos en polémicas públicas. Entonces, por ejemplo, temas, por ejemplo, polémicos, por ejemplo, como la dosis personal, cuestiones así, no tenemos opinión sobre eso, sino solamente en cuestiones que albergan a la recuperación de las familias. Los grupos de familia Naranón no están organizados como una empresa jerárquica, ¿sí? No tenemos jerarquías, no tenemos nada de esto, solamente se tienen servidores de confianza y las estructuras de servicio toman las decisiones por conciencia grupal. Entonces ahí es donde está la igualdad, ¿no? La igualdad entre todos los miembros. Esos están influenciados por un poder superior que cada miembro puede pues, tomar a su conciencia. Entonces, además de eso también tenemos un espacio para los adolescentes, que es Naratín, ¿cierto? Naratín es específicamente para adolescentes que también están afectados por la adicción de un miembro o familia o amigo, y son reuniones especialmente organizadas para ellos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con otros adolescentes que también viven en circunstancias similares. Eso pues, tú sabes que de pronto a veces dentro de la jerga que de pronto manejamos nosotros los adultos, puede ser que los niños no se sientan identificados. Entonces, ellos tienen también su propio espacio. Hay estos grupos de Naratín de 12 a 18 años, y después de los 18 años pueden seguir recuperándose en los grupos de familia Naranón. Entonces, pues básicamente ese es el programa. Es un programa sencillo, es un programa espiritual, es un programa fácil de llevar, es un programa que es asequible a todas las personas, no tenemos ni cuotas, es libre porque pues la persona que llega a las reuniones puede hacer las contribuciones libremente, entonces no hay obstáculos para poder recuperarse. Edwin, muchas gracias por este panorama grande que nos has dado de Naranón. Pues clave ahí lo que nos cuentas de esos grupos de adolescentes, ¿no? Que a veces, como tú lo dices, el contexto y la lectura de la vida es diferente. Quisiera invitar entonces a Paula para que nos cuentes, por favor, Paula, sobre el tema de la adicción como es vista ya desde esta confraternidad y desde las familias. Claro que sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Andrea. Por la gracia de Dios pertenezco a los grupos de familia Naranón y primero que todo agradecerle la invitación a compartir con ustedes este espacio y a profundizar un poquito en el tema de qué es la adicción. En Naranón hemos aprendido que la adicción es una enfermedad física, mental y espiritual. Y aquí hago el primer pare. Pensamos que solamente el síntoma de la adicción es que uno los ve consumiendo drogas o los ve, sí, básicamente eso, consumiendo drogas, pero no, eso tiene más fondo. No solamente es el consumo de la sustancia, hay unas carencias y unas falencias espirituales y mentales que los pueden llevar a ese consumo de drogas. Esta enfermedad física, mental y espiritual afecta a todos los aspectos de la vida. Puede ser detenida, pero no curada. Y aquí también es importante contextualizarnos en algo. Y es, la hipertensión es una enfermedad. Puede ser detenida y puede que no se cure. Pero ¿cómo nos mantenemos los hipertensos? Tomando el medicamento diario. Lo mismo sucede con la adicción. Hemos encontrado que el uso compulsivo de las drogas no indica una falta de afecto a la familia, no es una cuestión de amor, sino de enfermedad. Y aquí volvemos a parar, porque si en lugar de llamarse adicción a las drogas, en este caso, se llamara diabetes, el diabético no es diabético por falta de amor a la familia, es diabético por su condición de enfermedad, por su condición médica.
La incapacidad de los adictos de controlar su consumo de drogas es un síntoma de la enfermedad de la adicción. Es un síntoma, no es la enfermedad completa. Aun cuando ellos saben lo que sucederá cuando tomen el primer trago, pastilla o mezcla, de todas formas lo harán. ¿Por qué? Porque cuando están bajo los efectos de la sustancia, ellos mismos no tienen control de sí mismos, o sea, ellos están bajo la obsesión y bajo la compulsión a la que los lleva el consumo de las drogas. De todas formas lo harán. Esta es la locura de la que hablamos con respecto a esta enfermedad. Solo la completa abstinencia del consumo de drogas, incluyendo el alcohol, puede detener esta enfermedad. Y aquí también es importante que los papás tomemos conciencia, porque a veces dijéramos, no, es que con tal de que no fume X sustancia o que no aspire X sustancia, pero si en mi casa propicio que abran la nevera y encuentren cerveza, vino, whisky, el alcohol abre la puerta de entrada a todas las otras sustancias. Entonces, ahí es donde ya como familia uno se va tocando y dice, bueno, a ver, el problema no es solamente de él, ¿qué más puedo hacer yo para ser parte del equipo de apoyo de recuperación del adicto en mi familia? Nadie puede prevenir el uso de drogas de los adictos. Cuando aceptamos que la adicción es una enfermedad y que somos impotentes ante ella, estaremos listos para aprender una mejor forma de vivir. Este último párrafo me parece bien importante y es eso, tomar conciencia de que la adicción es una enfermedad. Cuando yo llegué al programa hace 8 años no tenía esa conciencia, sencillamente pensaba que mi familiar adicto era vicioso, X, no tenía conocimiento más profundo de esto. Cuando conocí que sí, eso era una enfermedad y que no solamente el síntoma físico era el consumo, sino que era física, mental y espiritual, me dispuse con humildad, sobre todo con mucho amor, porque tenía claro que lo que no quería era ver perder a mi hijo en el oscuro mundo de las drogas. Entonces, hasta acá les cuento sobre qué es la adicción. Más adelante de pronto tendremos la oportunidad de compartir un poquito de nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con el tema de la adicción a la manera de Naranon, practicando los principios del programa Naranon. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Paula. Nos pusiste en un contexto muy importante de comprender la adicción, ¿no? Desde una visión muy humana, menos descalificadora o estigmatizadora. Y ahora yo invito a María a que nos cuente cómo se comprende ya esa enfermedad como enfermedad familiar. Nos hablaste, Paula, de la enfermedad del consumidor, pero ahora que comprendamos un poco cómo se transforma esto en una enfermedad familiar también. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Cecilia. Qué bueno poder compartir estos temas dentro de la comunidad cuando hay a veces tanto desconocimiento, y por este desconocimiento podemos cometer muchos errores y podemos darnos cuenta que solos no podemos. La enfermedad familiar de la adicción es familiar. Cuando hay un adicto en la familia, el problema no es solo con el adicto, el problema es con toda la familia. Todos en la familia, especialmente la persona que más cerca está al adicto, es la persona que más se afecta emocional y espiritualmente, y muchas veces también físicamente. Y empezamos a sentir una cantidad de miedos, se disparan nuestros miedos y empezamos a tener un poco de síntomas, como nos lo expresa esta imagen acá. Reacciones, patrones y acciones que nos llevan a empeorar la relación con el adicto y que hacen más difícil la recuperación del adicto. Dentro del programa empezamos a darnos cuenta, a tomar conciencia y a identificar todos esos patrones, reacciones y acciones, porque no éramos ni siquiera conscientes de cómo todas estas actitudes que nacen del miedo no estaban ayudando al adicto, al contrario, estaba haciendo que nos convirtiéramos en cómplices de una enfermedad, propiciadoras y facilitadoras. Entonces, dentro del programa
se comparte la experiencia, fortaleza y esperanza por parte de los miembros, como cuando se da esa situación, ese escenario con un adicto, como todos empezamos a tener un mismo comportamiento. Nos obsesionamos por controlar al adicto. Convertimos al adicto en el centro de nuestras vidas. Lo convertimos en nuestro poder superior. Nos enfocamos solo en las necesidades del adicto. ¿Y dónde quedamos nosotros? Empezamos a abandonarnos. Así empezamos a enfermarnos también. Por eso decimos que estamos tan enfermos como el adicto, ¿cierto? Y empiezan unas reacciones muy compulsivas como a querer controlar, manipular y rescatar al adicto. Y todo esto nos lleva a acciones muy, muy destructivas como buscarlos, decirles qué hacer, darles sermones. Y los síntomas continúan aumentando y la familia empieza a sentir una ansiedad que cada vez es mayor. Empezamos a sentir mucha pena por el comportamiento del adicto cuando está fuera de control, empezamos a dar excusas, a asumir responsabilidades por el adicto, y el control, la necesidad de controlar, manipular y rescatar es todavía más evidente. Y empezamos esas acciones tan destructivas a mentir por ellos, a encubrirlos, a aislarnos y a escondernos de la gente para que no se dé cuenta, a sentirnos víctimas en medio de esta relación. Entonces, míreme qué posibilidades puede tener un adicto cuando la familia empieza a envolverse en todos estos patrones. Viene un tercer patrón que es el enojo, la ira, ¿cierto? Sentimos que el adicto no nos quiere, no nos sentimos respetados por ellos, nos sentimos abusados y usados. Y todo esto hace que cada vez controlemos más, manipulemos más, y empieza entonces unas acciones aún más dañinas como amenazar, castigar, usar el sarcasmo, ofenderlos, menospreciarlos, hacerlos sentir poco amados. Y todos estamos perdiendo en esta relación con un adicto. Continúa esas características como la negación. Desde nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia y nuestra falta pues de comprensión de esta enfermedad, creemos que porque el adicto para un tiempo, entonces ya paró el consumo y seguimos negando el problema, seguimos negando una realidad, pero muy dentro de nosotros sentimos que algo no está bien y seguimos controlando y manipulando. Y lo peor, creemos en las promesas de un adicto y estamos constantemente monitoreando y vigilando las acciones de ellos. Todo el enfoque en ellos. Empezamos a olvidarnos de nosotros, inclusive a olvidar que hay otros miembros en la familia que también necesitan atención. Y aparece otro patrón muy destructivo que es la culpa, ¿cierto? La culpa por los errores que hemos cometido, porque pensamos que deberíamos haber hecho más cosas por ayudarlos. Y el control y la necesidad de rescate es aún mayor. Y empezamos a sentirnos responsables de ellos, a protegerlos. Esa es la enfermedad de la familia, que al no buscar ayuda y no lograr hacer conciencia de todas estas actitudes, reacciones y patrones, entonces nos convertimos en parte del problema. Se hace muy difícil ser parte de la solución cuando nosotros, ni siquiera nosotros, somos conscientes de todas estas actitudes destructivas que lo único que hacen es propiciar y facilitar esta enfermedad. Por lo tanto, fue una bendición llegar al programa y empezar a tomar conciencia para poder aceptar, porque hasta que no aceptamos, no sabremos cómo enfrentar esta situación y cómo cambiarla. Este es como el resumen general de lo que es la enfermedad de la familia. Estamos tan enfermos como el adicto. El adicto consume sustancias y la familia consume emociones. Otros dicen consume adicto. Esta es la parte, la explicación que en Ar-Anon nos da como miembros. Gracias por escuchar.
ese reconocimiento, que tengo entendido que es como el primer paso, ¿no? El hecho de aceptar que hay una enfermedad, pues tanto como por parte de los adictos como por parte de las familias. Este momento que viene ahorita es muy bonito porque vamos a recibir con mucho respeto y con mucha gratitud ese testimonio de María Cecilia, de Edwin y de Paula como miembros de esa confraternidad, en aras como de comprender que pues mi familia no es la única y no solo en mi casa pasa y no solamente yo soy el que sufre. Entonces pues de antemano les doy las gracias porque vamos a escuchar esos 3 testimonios que nos den esperanza, alivio y luz. Empezamos en qué orden, Sandra. Como Sí, quiera. Bueno, en el mismo entonces, orden que iniciamos, empecemos con él. ok, vamos a seguir con el mismo orden. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy un miembro agradecido de la confraternidad de los grupos de familia Naranón. Bueno, esta es mi experiencia y no compromete a Naranón como un todo, es mi experiencia personal. Bueno, para mí era un poco frustrante ver de pronto varios miembros de mi familia con la enfermedad de la adicción. Eso me hacía pues tener varias inconformidades que pues yo realmente no sabía porque pues la veía como una cuestión moral, no como una cuestión de enfermedad. Eh, Empecé como a crear esos patrones de conducta, de obsesión, de ansiedad, sobre todo mucho enojo, ¿sí? Basados como en ese miedo, ¿no? En ese miedo que me decía, bueno, pero ¿por qué no puedo aceptar? ¿Sí? No quería como aceptar esa condición de mis seres queridos. Entonces, eso me llevó a muchas cosas, porque yo realmente no sabía que también estaba contagiado de la misma enfermedad, pero tenía otros síntomas, ¿no? Entonces, así arrastré por mucho tiempo ese resentimiento y esa culpa y esa negación. Y pues realmente también la vida y el poder superior, yo lo digo así, me llevó a compartir la vida con un adicto, ¿no? Lo elegí como pareja y pero este adicto estaba en recuperación y estaba en la confraternidad de Narcóticos Anónimos y estaba haciendo su recuperación allí. Entonces me dijo que también había un espacio para mí porque pues yo estaba enfermo y pues yo la verdad quería como pegarle porque decirle, bueno, es que el problema es el suyo, no es el mío, ¿no? Porque pues ya tenía como ya tenía bastante resentimiento con algunos familiares de mi casa para que me dijeran que yo era el que tenía que también recuperarme. Entonces, cuando empecé a ver el programa y empecé a ver que era un regalo para mi vida, porque realmente eso es un regalo y un privilegio que a veces muy pocas personas pueden tener, ¿cierto? Porque no, la negación a veces no les permite quedarse en estos grupos de 12 pasos y entender que yo sí necesitaba cambiar muchas cosas en mi vida que me hacían la vida mal, que no vivía bien, que no tenía serenidad, que tenía odio, que siempre estaba criticando y ajusticiando a los demás, ni siquiera solamente al adicto a los adictos de mi vida, era a todo el mundo, porque esos patrones de conducta se iban haciendo como más fuertes en todos los aspectos de mi vida. Entonces, para mí fue muy importante encontrar la luz a través de los grupos de familia Naranón y entender que sí, que había una solución también para los familiares, que había un lugar seguro para compartir, porque pues obviamente yo estas frustraciones no las podía compartir con personas que no vivían el mismo proceso. Yo no podría decirle a un amigo, oye, mira, me está pasando esto, siento esto, o inclusive ni siquiera sentía, porque la enfermedad familiar me había castrado los sentimientos como protección. Yo quería como quitarme esos sentimientos y me hice como tan insensible a muchas cosas. Yo no quería sentir porque sentía mucho dolor dentro de mí y no quería sentirme vulnerable. Entonces, el encontrar
esta confraternidad donde me devolvió también esos sentimientos, esa humanidad, donde me dicen tú puedes sentir, donde cuando me dicen que no es pecado llorar, donde me dicen que no es pecado aceptar a esos miembros de familia con la enfermedad familiar, con la enfermedad de la adicción, que no es una cuestión moral, que ellos también están enfermos, verlos con la compasión, separar esa enfermedad de las personas que amo, me ha hecho perdonar y me ha hecho la vida mucho más fácil, y también me ha hecho ver que pues hay muchos defectos de carácter que puedo trabajar a través de los pasos, ¿no? Y también hay muchas falencias en esas relaciones interpersonales que también podía trabajar con otros principios muy bonitos dentro del programa que se llaman las tradiciones. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo eh, a estar feliz. Yo ahorita puedo decir que soy una persona agradecida con mi poder superior, como yo lo concibo, que es Dios, y esto porque me presentó a través de la vida este programa de amor, porque es un programa de amor, es una segunda familia, es una familia que tú puedes escoger, que es una familia que te entiende, es una familia que puede escucharte sin juzgarte, porque cuando estamos en las reuniones todo el mundo se queda callado cuando uno habla y toma lo que le sirve y desecha lo que no. Entonces, para mí eso ha sido espectacular, porque yo he aprendido también de mis compañeros, he aprendido del programa, he aprendido de muchas cosas. Entonces, pues ese era mi compartir y pues animarlos a las personas que necesiten Naranon, decirles que esto funciona si lo trabajas, funciona si pierdes el miedo a dejar la negación y a aceptar que realmente necesitas ayuda. Y así como yo también pude dejar la negación y pude aceptar que necesitaba ayuda, y hoy estoy feliz de recibirla. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Antes de seguir con el compartir de Paula, les quiero recordar, tal vez a los que llegaron un poco, ya iniciada la reunión, que en el chat van a encontrar un link con un formulario con 20 preguntas que tiene establecidas Naranon para que ustedes lo diligencien de manera anónima y personal, es solo para ustedes, y puedan identificar si necesitan Naranon. Esto lo estamos haciendo en el marco pues de la charla. Escuchemos entonces a Paula. Bueno, hola de nuevo a todos los que llegaron un poquito tarde. Mi nombre es Paula Andrea. Por la gracia de Dios pertenezco a los grupos de familia Naranon, y lo que les voy a compartir en este momento es mi experiencia, fortaleza y esperanza. Por lo tanto, este testimonio no compromete a Naranon como un todo, sino que es sencillamente lo que ha pasado por la vida de Paula Andrea a partir de que conoció el programa de Naranon. Soy madre, cabeza de familia, soy viuda hace 16 años, tengo 2 hijos. Llegué al programa por mi hijo, por la adicción de mi hijo mayor. Esta adicción la descubrí a los 16 años de mi hijo. Ya él llevaba 2 años consumiendo, y con esto aprendí que para cuando las mamás, en mi caso, nos damos cuenta de que el hijo consume, ya lleva un ratico en el cuento. Eso lo supe después. Finalmente supe de la adicción de mi hijo porque en un proceso psicológico que vivimos en mi familia para afrontar el duelo de la muerte del papá, la psicóloga me hizo caer en cuenta de eso. Me dijo, mira, observé en tu hijo 3 características: es ególatra, es mentiroso y es soberbio, y esas son características propias de los adictos. Plop. Para ese primer momento yo dije, ¿qué? Entonces, bueno, me dijo, pero si deseas, hacemos una cita con él, Yo le dije, perfecto, listo. Pero en ese momento yo no había notado nada en absoluto en mi casa, nada de drogas, nada, pues X. Bueno, finalmente sí, lo llevé a varias consultas con ella, y de pronto ella me llamó para otra última consulta entre los 3 y me dijo, mira, creo que él sí está consumiendo. Yo le dije, no, pero yo no veo nada. Me dijo, no, Dios te lo va a mostrar, pero debes prepararte. Y en esa última oportunidad me habló de una palabra que se llama desprendimiento. Debes prepararte porque ojalá él pueda tener como
tocar el fondo que necesita tocar, o si no, hay otras opciones y es desprenderse de ellos y que inicien su proceso de recuperación en una institución. Ese día yo salí supremamente confundida, pero dije, no, eso no me puede estar pasando, creo que no, yo he sido una madre que les ha dado buen ejemplo a mis hijos, bueno, entonces finalmente sí, efectivamente esa misma semana lo vi consumiendo con el uniforme del colegio que casi me da un ataque, entonces era como mi despertar frente a esa realidad de que efectivamente tenía el problema de la adicción dentro de mi casa. ¿Cómo reaccioné? Como dijo mi compañera ahorita, con rabia, con ira, lo traté mal, le dije descarado, hipócrita, falso, de todo le dije, de todo le recé, porque le dije, pero vení, porque ahí me hiciste esto, si nosotros hemos hablado del tema de las drogas en la casa y porque si esto está en escondido, o sea que yo también ya estaba muy enferma, yo ya estaba muy afectada con ese despertar. Finalmente, al año siguiente, entonces él siguió en sus terapias, bueno, alguna vez lo vi muy mal. Al año siguiente, un día cualquiera, no les cuento, para ser más precisa, el día de los 15 años de mi hija, me llaman del colegio y no sé si aquí hay mamás que sienten que cuando el hijo se lastima una cosita en el corazón duele, y cuando recibí la llamada, algo me dolió y dije, wow, caray. Entonces caí en cuenta, yo algo está pasando con mi hijo. No, y los dos estudiaban en el mismo colegio, finalmente sí, me dijeron que fuera al colegio. Cuando fui al colegio lo encontré en una sobredosis, había consumido marihuana en un brownie, lo destaparon y ahí pusieron la sustancia y mi hijo estaba en una sobredosis, no era capaz de decir mamá, tenía sus ojos rojos completamente como para verter sangre y ese día me sentí desplomar, me sentí derrumbada. Finalmente tomé acción, lo llevé a un centro, yo no sabía mucho de esas cosas y en medio de ese proceso de internamiento, que lo hice absolutamente del desconocimiento, conocí los grupos de familia en Aranón, llevaron el mensaje y esa vez que llevaron el mensaje a mí me quedó muy claro que yo por amor a mi hijo, si me decían que había que aprender a hablar mandarín, lo haría. Y me dijeron, no es tan complejo, hay que aprender a tratar con tus emociones, ¿con las de quién? Con las tuyas como mamá, para que tú puedas ser parte de la recuperación de tu hijo y de la tuya y no antes profundizar en el problema. Con todo el amor, como lo dijo mi compañero, me dispuse, entendí desde la primera reunión que esto es un programa de profundizar en el amor, de aprender a amar de manera responsable a nuestros adictos. Y aquí debo decir algo que en mi experiencia yo pensaba que como mis hijos no tenían papá desde los 5 añitos, entonces que a mis hijos no les debía faltar nada en el mundo porque ya les había faltado el papá. Grave error reconozco en mí. Cuando me observé pensando de esa manera, a los hijos sí les debe faltar, Paula, sí les debe hacer falta algo, que ellos sientan que necesitan luchar en la vida por algo, merecer, hacer unos actos para tener merecimiento de lograr determinadas cosas. Eso vine y lo fortalecí en el programa, porque como les dije al principio, yo me sentía la mamá 10. Pero es que yo les doy buen ejemplo, Efectivamente, me equivoqué mucho. Otras personas habían dicho, eso es porque usted no lo llevaba a clase de, o sea, lo llevé a clase de fútbol, a clase de natación, a clase de violín, a clase de violonchelo, ¿a qué no lo llevé? Entonces yo decía, ese tampoco es el cuento, ni el cuento es que yo no tuviera esposo como con quien uno chutarse el balón de la culpa. No, eso es tú que eres tan permisivo, o sea, yo no tenía esa otra vaina. Pero sí empecé a reconocer en el programa que a mí como mamá dar amor de sobra fue mi gran error. Dar de sobra amor, cosas materiales, ahí yo me equivoqué. Ahí me equivoqué y empecé a asumir mi parte de responsabilidad. Y ojo, responsabilidad, no culpa. No culpa, responsabilidad, porque si fuera diabético, yo no tendría la culpa de que él fuera diabético, pero puedo ser responsable de apoyarlo en su recuperación como diabético, pero es adicto, no tengo la culpa de que sea adicto, pero sí puedo ser parte de su equipo de apoyo en la recuperación. Para cortar el tema, mi hijo también conoció el mensaje de Narcóticos Anónimos, empezó su programa de recuperación a la manera de DNA
Y para el día de hoy, pues así como les he contado una parte fuerte de mi historia, para el día de hoy mi chico ya se graduó en la escuela de ingeniería, ya hizo una maestría, ya ejerce como un ingeniero, y esto es gracias a que yo hice mi tarea y él hizo la suya. Y para que él hiciera la suya, yo tuve que tomar sana distancia para permitir que tocara sus fondos, que viera también su parte, hacerse responsable de su proceso de recuperación, tomar en cuenta que de verdad las drogas sí se pueden tirar la vida de una persona, que las drogas solo lo llevan a la cárcel, a la muerte, al cementerio, a los hospitales, pero eso lo tenía que ver él, porque era su parte, mi parte era la otra, era volver a hacerme cargo de mí misma, volver a tomar en cuenta mis emociones, mis sentimientos, amarlo, sí, siempre amarlo, pero esta vez de manera responsable, y entonces así poder permitir que él creciera, que yo creciera y que el hogar volviera a retomar la armonía. Y ya finalmente, pues cuando se presenta una situación, porque no es que porque uno esté en el programa se acabaron las dificultades, no, eso no pasa así. Las dificultades siguen existiendo porque es que seguimos siendo seres humanos falibles, en constante crecimiento, en constante evolución, pero lo que hace distinto el programa es que ahora, cuando hay dificultades en la familia, ya no recurrimos a los gritos mutuos, al tira y afloje, al yo te lastimo, ¿quién te lastima más? No, ya ahora lo podemos hacer desde el diálogo sereno, desde el diálogo calmado, desde el respeto, desde el amor, desde la compasión por el otro y desde los silencios sanos y respetuosos, porque para pelear se necesitan dos, y entonces si yo veo que sus emociones están alteradas, yo elijo no engancharme en esas discusiones. Esto es posible gracias a la práctica de los principios de este programa Naranón. Esta realidad es mi realidad. Puede ser que a otras familias les haya pasado un poquitico parecido, un poquitico más, un poquitico menos, pero si en mi realidad esto ha funcionado, es posible que en la realidad de otras familias, de otras madres, de otros padres pueda funcionar. Los invito entonces a que se den la oportunidad de conocer estos grupos de familia Naranón, porque creo que acá hay un mensaje fuerte de esperanza, de fortaleza y de experiencia de que vivir de una manera diferente es posible, y vivir desde el amor siempre será constructivo y que lo podemos lograr. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias, Sandra. Por el tiempo, yo creo que podemos pasar el tercer testimonio para que podamos darle entrada a las preguntas. Ok, María Cecilia, gracias, Paula y Edwin. La idea en este momento es abrir un espacio de preguntas. Tengo aquí al equipo de bienestar, los psicólogos que hacen el papel de líderes de retención y acompañan a nuestros estudiantes en sus dinámicas, y obviamente todas las personas que quieran hacer preguntas para Naranón, este es el momento. Saben que la estrategia es que puedan prender sus micrófonos y participar, o también pueden levantar la mano, yo les doy la palabra, o pueden escribir la pregunta por el chat. Entonces, como no veo chats todavía ni manos levantadas, comienzo yo con la primera pregunta, y es, ¿tiene algún costo participar en Naranón? Naranón es un programa autosuficiente donde no hay cuotas ni honorarios. Nosotros en las reuniones hacemos contribuciones voluntarias. Nadie se va del programa porque no tiene aporte para hacer. Por eso decimos que el programa es un programa libre. Otros dicen que es gratis, ¿cierto? Pero nuestra estructura requiere de fondos para autosostenerse, entonces por eso recogemos una séptima. Ok, gracias, María Cecilia. Luisa Fernanda, Luisa, tienes una pregunta, te escuchamos.
Bueno, buenas tardes para todos. Primero, muchas gracias por compartirnos su experiencia. De verdad es muy grata para nosotros. Y yo tengo una pregunta y es, ¿cómo consideran ustedes que el poder hablar con un par, con una persona que realmente está viviendo cosas muy similares a las que tú estás viviendo, te ayuda en ese proceso? Porque digamos, uno va, no sé, donde el psicólogo, pero el psicólogo pues no está viviendo lo que uno está viviendo. Entonces, ¿cómo ese trato con un par o con una persona que ya pasó, que está pasando por eso, les ayuda en este proceso? Bueno, Paula o Edwin quiere responder esta preguntita. Sí, yo. Ed, Edwin. Bueno, yo te respondo, ese es el lenguaje de la identificación, ¿sí? Porque realmente como vivimos situaciones tan similares, o sea, puede ser que no sean las mismas, pero ese de sentarse en una reunión y disponerse a escuchar con mente abierta, y poder saber que esas personas que me antecedieron a mí cuando llegaron a Naranón y pudieron también estar en las mismas circunstancias, escuchar la historia de esas personas, y poder tomar lo que a mí de pronto me puede funcionar, pues eso es mágico. O sea, yo puedo decir que he llegado a las reuniones que mal, he podido llegar con frustraciones, con muchos sentimientos encontrados, y me siento en una reunión y puedo también compartir de lo que me está sucediendo, y también me relajo, siento que las cosas que estoy diciendo, bueno, primero lo digo para mí, ¿cierto? Y cuando comparto lo digo para mí mismo, me escucho a mí mismo y también le estoy diciendo a mis compañeros, ¿no? Entonces, ese lenguaje de la identificación es súper sanador, ¿sí? Además, yo pensaba que en la casa podía hacerlo, ¿no? Podía leer los libros, porque nosotros tenemos una literatura muy amplia y también escrita por personas que han también pasado por las mismas situaciones. Pero no es lo mismo de tener el contacto con las otras personas y poder también saltar de esa negación a aceptar en una reunión que yo también necesito ayuda y que necesito de los demás para recuperar. Esa era mi respuesta con respecto a la pregunta. Gracias, Edwin. Yo quisiera agregar otro poquito sobre eso porque para mí fue decisivo. Yo, una persona que aprendí muy bien a no hablar, a no sentir y a no confiar, era muy difícil que yo escuchara. Yo era de mente cerrada. Pero cuando me sentí en una reunión y vi cómo las personas hablaban con honestidad, con amor y ya hasta sin vergüenza, porque ya habían comprendido que en esta enfermedad pues eran normales todos esos comportamientos. Fue lo que hizo que ocurrieran milagros en mi vida, porque yo vine cansada de que me dieran consejos y vine a un programa donde me decían escucha y aprende, mantén una mente receptiva. Y cuando hablaban en primera persona. Entonces eso lo escuchó María Cecilia, porque cuando a mí me daban un consejo yo me sentía juzgada. Pero cuando otra persona hablaba de su experiencia, inmediatamente me identificaba sin sentirme juzgada. Y eso fue lo que permitió que yo abriera mi mente y mi corazón para identificarme y más adelante poder sentir todo este cúmulo de emociones que tenía guardadas y reprimidas, y finalmente terminé compartiendo mis sentimientos, mis miedos, mi dolor dentro de los grupos. Entonces, la magia de este programa es que no damos consejos, simplemente escuchamos la experiencia, fortaleza y esperanza para identificarnos. Gracias, María Cecilia. Tú nos han mencionado como en varios momentos de la charla, nos han hablado de Alcohólicos Anónimos, nos han hablado de narcómanos anónimos o narcóticos, no sé bien. Quería preguntarte, ¿cómo es como esa estructura de los diferentes grupos o espacios de atención que hay a distintas adicciones? Y como que interactúan o son independientes, y a qué tipo de población atienden. Y bueno, yo quisiera invitar a Paula a que responda a la pregunta. Paula, ¿tú quieres responder esta pregunta?
Paula. Hola. Ay, sí, casi no activo mi micrófono y se me estaba yendo el internet, entonces por favor me escuché a media la pregunta. Ajá. Bueno. La pregunta era, Paula, que nos explicaran un poco los otros grupos que también entiendo que son confraternidades, que son Sí. como muy parecidos, ¿no? A Latín, Alcohólicos Anónimos, NA, Sí. para comprender un poco qué otros grupos hay y qué otras poblaciones se unen allí en confraternidad. Claro que sí, mira, lo que pasa es que todos somos grupos de 12 pasos, solo que cada grupo tiene un enfoque diferente. Entonces, por ejemplo, Narcóticos Anónimos se enfoca solo en el adicto consumidor de sustancias psicoactivas. Alcohólicos Anónimos se enfoca solo en el adicto al alcohol, o sea, a esa sola sustancia. Alatín es grupo para los hijos de los alcohólicos. Naratín es grupo para los familiares y amigos de los adictos, pero entonces los menores de 18 años, como le explicaba Edwin al principio. Y Naranón es el grupo de 12 pasos también para los familiares y amigos de los adictos. Pero entonces mira que cuando les leí al principio acerca de la adicción, nuestro enfoque desde que concebimos la adicción, decimos que la adicción al alcohol y al consumo de drogas, entonces es como bien incluyente porque definitivamente reconocemos el alcohol como también una droga que los hace propensos al consumo de las otras, entonces es básicamente eso. El común denominador de todos estos grupos es que somos comunidades de 12 pasos. Todos tenemos unos legados que se componen de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos de servicio. Lo que nos hace diferentes es el enfoque. Entonces, unos en el adicto, consumidor de sustancias, otros en el alcohólico y otros en las familias. Es básicamente esa la diferencia. Pero creo que la otra fortaleza es que definitivamente, y en mi compartir lo decía, esto hace posible que llevemos a nuestros hogares los principios espirituales del programa de 12 pasos. Como les contaba en mi experiencia, pues mi familiar adicto los trabaja a la manera de Narcóticos Anónimos, entonces ahí volvemos a coincidir porque para ellos también principios espirituales son la aceptación, la humildad, la honestidad, la rendición, que son también para mí en mi programa principios con los que yo trabajo mi proceso de recuperación. Entonces es muy, muy nutritivo para el hogar cuando estos principios espirituales se vuelven parte de la mesa servida en el banquete de la recuperación en familia. Gracias, Paula. Angie Guevara tiene... Quisiera, Sandra, agregar otra partecita ahí muy importante. Si todos estos programas, sus principios espirituales son los 12 pasos, la base es los 12 pasos, entonces, ¿por qué hay tantos programas de 12 pasos? Y la respuesta es por la negación. La negación es muy poderosa. Y si una persona que tiene un familiar con problemas de alcohol va a una reunión Naranón donde hablamos de familiares con problemas a las drogas, la persona en su negación dice, no, eso no me sirve a mí, es que el problema mío es de alcohol. ¿Cierto? Entonces la persona se pierde esa oportunidad de recibir ese regalo y abrirlo, que se llaman los 12 pasos. Entonces es más que todo por la identificación y para poder vencer la negación que necesitamos el enfoque directo hacia cada adicción o problema. Gracias, María C. Te escuchamos, Angie, que tienes una pregunta. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes pues por esta oportunidad de, digamos, establecer conocimientos más allá de los que nosotros podemos tener y ampliar este tema que es tan importante. Hay algo en lo cual yo quiero fijarme y es, siempre que nosotros atendemos como terapeutas o psicólogos casos, por ejemplo, con temas de adicción, siempre nos enfocamos mucho en el paciente, por decirlo así, o en la persona que está inmersa en las adicciones. La familia es muy importante, ¿sí? Yo he tenido algunos casos y las familias son fuente de apoyo o pueden ser fuente de retroceso dentro de los procesos psicoterapéuticos
pues como tal, de las personas que están dentro de un proceso de adicción y que quieren salir. Mi pregunta sería, muchas veces hemos recibido, o en mi caso he recibido, no tanto al paciente, sino a su familia en crisis. Y para mí el proceso de una relación empática con la familia es importante. Me gustaría saber de pronto una sugerencia por parte de ustedes con respecto a qué podemos hacer con las familias que son tan importantes en su rol de cuidadores y de acompañantes del proceso cuando ellos también están en crisis. Bueno, yo quisiera aportar un poquito sobre esa parte. Yo pienso que la familia es decisiva. Es muy importante que la familia empiece a empoderarse en su verdadero papel. Empiece a reconocer cuáles han sido los errores que hemos cometido al tratar de ayudar al adicto, para empezar a asumir ese papel responsable. Y eso no lo logramos en aislamiento. Necesitamos quebrar ese aislamiento y buscar ese apoyo. Sabemos que Naranon no es una panacea, no soluciona todos los problemas, pero nosotros como familiares de adictos sí estamos seguros de que es un lugar muy, muy eficaz, es un programa muy útil cuando se trata de ayudar al adicto. Un ciego no guía a otro ciego. Si la familia está tan enferma como el adicto, no podrá ser fuente de apoyo y de ayuda para el adicto. Como lo decía ahora muy claro, la familia puede ser fuente de apoyo o puede ser fuente de el obstáculo más grande para que el adicto pueda tocar su fondo y recuperarse. De ahí la importancia, y siempre yo comparto con las personas que llegan nuevas al programa, les recuerdo que la mejor forma de ayudar a un adicto es ayudándonos nosotros primero, y que mientras nosotros tengamos miedo, el adicto inconscientemente lo detecta. Y cuando la familia el adicto detecta miedo o culpa en la familia, él se convierte en un pequeño Dios que abusa, maltrata y manipula. Entonces, para mí es fundamental cuando dicen la enfermedad de la adicción es una enfermedad de la familia y necesita tanta recuperación el que consume como los que están más cercanos al adicto. Esa es mi experiencia. Gracias, María Cecilia. Tenemos quería agregarle un poquito a esa última pregunta, y es que alguna vez descubrí que no hay un adicto en la familia, no es que una familia tenga un problema porque hay un adicto consecuencia de varias dificultades al interior de la familia. Por eso lo que decía mi compañera, por eso es tan importante que como familia nos revisemos, porque cuando estamos bajo el influjo de nuestra enfermedad, podemos juzgar duramente al adicto y decir, es que tú que consumes la sustancia, pero como familia también debemos revisarnos. ¿Será que es que también le propicio teniendo la sustancia aquí mismo en la casa, pero como es la sustancia socialmente aceptada, entonces pienso que esa no hace daño y en realidad esa le puede disparar a él la necesidad del consumo de otras sustancias? Entonces creo que es muy importante la revisión como familias, que cuando las familias se acercan en crisis se puedan invitar a los grupos de familia y también invitarlos a que como familia se revisen qué pasa dentro de la familia, qué pasa en ese entorno familiar, qué pasa ahí adentro de ellos que pueda estar generando o propiciando la enfermedad de su familiar. Qué buena reflexión, Paula, gracias. Me hacen una pregunta por otro medio y es, ¿cómo podemos identificar las recaídas de un familiar que fue consumidor, entendiendo que se vuelven muy herméticos en sus vidas? Edwin, ¿quieres responder la pregunta? Sí, gracias. Bueno, siguen en las mismas, bueno, primero que todo la enfermedad no es el consumo de drogas, ¿no? La enfermedad va mucho más allá que el consumo de drogas, y pienso que el consumo de drogas es como la consecuencia de la enfermedad, de la adicción. Entonces, hay ciertos patrones de conducta que manejan los adictos. La manipulación, también la parte de la agresividad para algunos, las mentiras. Entonces, eso es como un foco de alerta
para saber que pues de pronto puede haber recaído, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el mantenimiento que se da en los grupos de familia Naranó, porque entre nosotros nos apoyamos para nosotros también no recaer con ellos, porque nosotros también podemos recaer en emociones malas, puede ser también en tristeza, en dolor, en resentimiento, en ira, en todas esas emociones que de pronto nos hacen mucho daño. Entonces, la idea es que, bueno, el adicto tenga su responsabilidad con su enfermedad y nosotros tengamos también la responsabilidad de nuestras vidas a través de la solución que para nosotros ha sido. Gracias, Edwin. Pues qué espacio tan enriquecedor, de verdad, que comprender que somos un sistema y nos afectamos unos con otros, y comprender el principio de la teoría de los sistemas, que si afecto a uno de los elementos del sistema, afecto a todo el sistema, es un gran reto. De hecho, no comprendemos culturalmente la vida así, creemos que no afectamos a los demás y no somos tan conscientes de cómo nos vemos afectados. El tiempo vuela, yo les agradezco infinitamente a Naranón este espacio tan enriquecedor, a las otras personas que nos están acompañando. Qué regalo tan lindo haberse podido dar esta hora de reflexión sobre la vida y sobre esta realidad que pues es innegable, que no podemos tapar con un dedo. Yo quisiera como ir dando cierre antes de darle paso a Luisa para que dé el cierre formal, de preguntarles que nos cuenten por favor cómo se pueden contactar con Naranón las personas interesadas en comenzar en este trabajo que pues ya lo veíamos que es un trabajo mucho más de vida, más espiritual y más profundo de lo que uno pensaría. Bueno, Sandra, sí. Tenemos una línea nacional, línea 300-351-0758. Aquí nosotros damos amplia información acerca del programa. Los invitamos a pertenecer a un grupo WhatsApp como recién llegados para acompañarlos e introducirlos al programa. Y también por este mismo medio tendrán la oportunidad de conectarse con todas las reuniones de recuperación virtual. Ahora con esta pandemia pues ya no hay fronteras, no hay límites. En cualquier lugar del país, inclusive más allá del país, otros países pueden ponerse en contacto con esta misma línea y recibir el mismo apoyo y guía necesaria. En pantalla tenemos entonces la página web, la línea nacional y la dirección de nuestra oficina donde nos pueden contactar. Ok, gracias María Cecilia, gracias Edwin, gracias Paula, fue un espacio muy enriquecedor. Me voy con la satisfacción de haber podido generar como reflexión y transformación. Luisa Fernanda puso en el chat de la reunión una encuesta de satisfacción que aplicamos en todos nuestros conversatorios, que nos permite tomar acciones de mejora continua para cada uno de los temas. Los invitamos a que la diligencien, por favor, es muy valioso para nosotros su opinión. Nuevamente, gracias. Yo les deseo una muy feliz tarde, un feliz descanso y estaremos nuevamente en contacto con más conversatorios y obviamente estrecharemos nuestra relación con Naranón. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por la oportunidad de llevar este mensaje y por la oportunidad de cooperar para poder informar a la comunidad de estos espacios de ayuda tan importantes al interior de una familia afectada por la adicción. Gracias, María Cecilia, para ti, Edwin, Paula y todos los asistentes. Una feliz noche para todos. Gracias. Una feliz noche. Y muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao.